Buenas noches a todos. Eh, el día de hoy, como había dicho ayer, vamos a ver algunos problemas del contest de Topological Sort y Strongly Connected Components. Sin embargo, antes de empezar con unos 2 o 3 problemas que a lo mejor podríamos ver, vamos a ver la teoría de una aplicación de las Strongly Connected Components, que es el problema de TUSAT. Entonces, acá la pregunta técnicamente es, ¿qué cosa es un TUSAT? Vamos a ver primero la definición de un TUSAT y luego vamos a intentar modelarlo como un grafo dirigido y vamos a notar qué características se tienen que dar para que el TUSAT se pueda resolver. Y si es que se puede resolver, ¿cómo podemos obtener la respuesta construida, ¿no? En términos generales, un TUSAT es un problema en el que se necesitan, es como, es un problema en el que se tiene una expresión booleana, una expresión booleana de la forma, supongamos x1 o x2 y x3 o x4 y bla, 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 bla. Eh, pueden haber, puede usarse, puede repetirse la misma variable, a lo mejor ahí tenemos en algún lugar un x1 o x7, supongamos que existan ambas variables y simplemente se tiene. Entonces, esta expresión, lo que deseamos es eh, definir, deseamos definir, o bueno, más que definir sería asignar, ¿no? Deseamos asignar verdadero o falso a cada variable existente. Y esto lo queremos lograr de manera que el resultado de la expresión sea verdadero, ¿no? Y técnicamente ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una expresión booleana con grafos? Y la verdad es que puede ser medio complejo el darse cuenta de que se puede plantear una relación, pero técnicamente primero tenemos que recordar algunas equivalencias lógicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que recordar que la expresión P entonces Q es equivalente a no P o Q. Y al darse esta equivalencia, eso quiere decir que estas dos pueden ser mis variables x y xj, y nosotros podríamos transformarlas, bueno, las podemos transformar a una expresión condicional. Y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué quiero una condicional? Porque una condicional me sirve más que una, esta es disyunción. En este caso va a ser, vamos a usar la condicional porque la condicional cumple la transitividad fácilmente, ¿no? P entonces Q cumple con transitividad.
Bueno, con cierta transitividad, ¿no? Porque si decimos P entonces Q y Q entonces R, tendríamos aproximadamente que P entonces R, ¿no? Y podemos verlo como si estas flechas de la condición técnicamente fuesen las aristas. O sea, P entonces Q quiere decir que la arista P, Q dirigida pertenecería a nuestro conjunto de aristas, ¿no? Y en este caso tendríamos que intentar analizar, ¿no? ¿Cuándo es factible la existencia de una solución? Y técnicamente, ¿qué significa esta expresión para el grafo? Bueno, acabamos de decir que podemos tomar cualquiera de las disyunciones y la transformamos en una arista dentro del grafo. Y el hecho de que tengamos conjunciones entre ellas, es decir, que todas tienen que dar verdadero al mismo tiempo, por lo tanto, todas tienen que existir, básicamente esta expresión nos está diciendo cuál va a ser la estructura del grafo, porque este va a ser un grafo dirigido. Hay que recordar que P entonces Q no necesariamente significa que Q entonces P. Así que ahí deberíamos tener algo de cuidado. Entonces decimos que, bueno, XY o XJ, esto implica, o bueno, esto significa que la arista negación de X sub Y, X sub J, existe en nuestro conjunto de aristas. Pero esto de acá también debería significar, o bueno, tendríamos que recordar que si P entonces Q, esto es equivalente a no Q, entonces no P. Por lo tanto, si esto se supone que es P y esto se supone que es Q, deberíamos decir que la negación de X sub J dirigida hacia X sub Y también debería pertenecer a nuestro grafo como una arista. Así que una sola conjunción define dos aristas dirigidas. Entonces, supongamos que tenemos la expresión, no sé, x1 o x2, x2 o x3, negación de x1 o negación de x3, supongamos. Entonces, si nosotros viéramos, bueno, probáramos, ¿no? Tenemos a lo mucho 8 posibilidades porque son 3 variables y cada una puede tener 2 posibles valores. Podríamos decir algo como que, bueno, si x1 es verdadero, entonces negación de x1 es falso. Por lo tanto, esta última expresión solamente se logra cuando la negación de x3 es verdadera. Por lo tanto, x3 tendría que ser falso. Y acá tenemos un falso, lo que fuerza a x2 a ser verdadero, ¿no? Entonces, una posible solución sería verdadero, verdadero y falso. Y podemos notar que si reemplazamos estos valores acá, técnicamente se va a poder dar, se van a poder cumplir, ¿no? Todas las disyunciones. Sin embargo, ¿qué pasa si esta expresión la traducimos a un grafo? Vamos a considerar el índice de la variable como el número de nodo en el grafo, ¿no? Así que vamos a tener los nodos 1, 2 y 3. Vamos a dibujarlos. Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. X1 o X2. Habíamos dicho que XY o XJ significa que la negación de XY apunta hacia XJ. Y acá es donde nos va a surgir la siguiente duda. ¿Cómo voy a representar la negación de una de las variables? Y bueno, para esto es bastante simple. Podemos considerar un nodo extra que signifique la negación. Entonces acá tenemos negación de 1, negación de 2 y negación de 3. Y ahora sí podríamos construir el grafo. Entonces 1 o 2 significa que negación de 1 apunta a 2 y negación de 2 apunta a 1.
¿Qué más tenemos? 2 o 3. Eso significa que negación de 2 apunta a 3 y negación de 3 apunta a 2. Por último, negación de 1 o negación de 3. Eso significa que la negación del primero, que sería x1, apunta a la negación de x3. Acá está. Y de manera análoga, 3 apuntaría a la negación de x1. Y este sería el grafo, técnicamente. Y bueno, ¿no? Por lo pronto, solamente tenemos un grafo, tenemos una estructura creada, pero todavía no sabemos cómo aprovecharla para resolver el problema. Por lo pronto, podríamos intentar analizar eh, las relaciones entre cada nodo y su negación, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Nosotros queremos volver verdaderas todas las expresiones que se consigan a partir de una flecha, porque eso es lo que significan estas conjunciones, digo, estas disyunciones. Una disyunción se traduce a una arista y por lo tanto esa arista tiene que ser verdadera, lo cual quiere decir que si yo tengo x sub i y existe un camino hacia su negación, eso querría decir que esta expresión que tenemos acá tiene que ser verdadera y recordemos que acá podemos traducirla a negación de x sub i o negación de x sub i, lo cual es simplemente negación de x sub i, lo cual tiene que ser verdadero, por lo tanto x sub i tiene que ser falso. Eso quiere decir que si tenemos un camino desde la variable i, o sea, desde el nodo i hacia su negación, el valor debe ser asignado a falso. Y si lo tenemos al revés, o sea, x la negación hacia el nodo original, eso va a implicar que x sub i tiene que ser verdadero. Acá hay un pequeño detalle extra, el cual es, acá hay un pequeño detalle en el caso, no recuerdo bien cuál caso era. Si no hay relación entre ellos, creo que no hay problema, porque no hay ninguna condición. Pero si se dan estos dos al mismo tiempo, o sea, si existen estos dos, eso significaría que al x sub i se le tendría que asignar verdadero y falso al mismo tiempo. Así que si existe un ciclo que pasa, que empieza en x sub i, pasa por su negación y puede regresar a sí mismo, entonces no hay solución. Porque el que existan los dos caminos parciales significa que la variable tendría que ser asignada a dos valores diferentes al mismo tiempo, lo cual sería una contradicción. Y acá a lo mejor comienzan a pensar, ya está interesante la idea, estamos hablando de, ah, bueno, de conectividad hasta cierto punto. No exactamente conectividad, sino es lo que sea como se traduzca reachability, eh, que técnicamente me interesan pares de nodos que sean alcanzables entre sí o no. Pero, ¿cómo aprovechamos las SSCs en este caso? Bueno, ¿no? Si nosotros hablamos de el tema de reachability, ¿cómo se escribía? Ah, con A. Ok. Si hablamos de este tema y nosotros técnicamente quisiéramos saber qué nodos son alcanzables para cada par de nodos, digo, para cada nodo, tendríamos que realizar un for para cada nodo y después podemos aplicar un DFS, podemos aplicar un BFS. Sin embargo, esto nos va a dar una complejidad de n cuadrado más n por m, porque tendríamos una complejidad de O de n más m n veces.
Y esto no nos va a ayudar si es que la cantidad de nodos es muy alta o la cantidad de aristas es muy alta, ¿no? Por lo tanto, esta idea deberíamos descartarla. Particularmente para el caso en el que estamos, que es un grafo dirigido. En un grafo dirigido, ay, en un grafo dirigido, ¿qué cosa se puede hacer? Primero, obtenemos las SSCs. Y esto es completamente viable, ¿no? Y acá vamos a notar para empezar que, bueno, ¿no? Justamente para cada par de nodos, bueno, para cada U, V en una misma SSC, existe el camino de ida y de vuelta, ¿no? Existe de U a V y de V a U. Por lo tanto, podríamos saber si es que un par de nodos pertenece a la misma SSC, si hay un ciclo o no. Y particularmente recordemos que lo que nos interesa es verificar si X sub i y su negación pertenecen a la misma SSC, ¿no? Si pertenecen a la misma SSC, eso quiere decir que no hay solución, porque existe un ciclo entre ellos. Por otro lado, ¿qué pasa si U y V eh, no pertenecen a la misma SSC? ¿Qué pasa si se da esto? Técnicamente hay dos posibilidades, ¿no? Bueno, en realidad hay tres, pero podríamos agrupar un par de ellas a un solo tipo. Primera, que sí haya un camino de una a la otra. No pueden haber camino ida y vuelta, porque si no estarían en la misma SSC. Así que solo puede haber camino de una a otra o no hay camino entre ellas. Entonces vamos a ver el primer caso. Hay un camino entre ellas. Puede ser X sub i a su negación o viceversa, ¿no? Si hay un camino entre ellas, técnicamente, eso implicaría que en el orden topológico de las SCCs, una tiene que ir antes que la otra. Ahora, ¿a qué me refiero con orden topológico de las SCCs? Les recuerda que les había comentado sobre el grafo condensado en el que las SCCs, que se supone que son conjuntos de nodos, las comprimimos y se vuelven un solo nodo. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo como una SSC acá, otra SSC acá, otra SSC acá, una SSC chiquitita de un solo nodo acá, y así, este grafo, como les había dicho, va a ser dirigido y acíclico, ¿no? Entonces, en el orden topológico, la componente que contenga alguna de ellas va a estar antes que la componente de la otra. Así que si nosotros comparamos la posición de la componente, supongamos de x sub i, si es menor que la posición de la componente de su negación, esto es equivalente a decir que x sub i, entonces negación de x sub i. Esto implica que x sub i tiene que ser falso. Y si es mayor, implica que x sub i tiene que ser verdadero. Entonces, técnicamente, podríamos aprovechar el orden topológico para ello.
Y acá no hay ningún tipo de necesidad de estar mandando DFS extra ni nada de eso. Simplemente decimos, bueno, en el grafo condensado aplicamos orden topológico, si hay un camino de una a la otra, definitivamente esta tiene que estar antes de. Y listo. Esto lo podemos verificar en OD1 luego de haber hecho el preprocesamiento, ¿no? Vamos a ver el segundo caso, que no hay un camino entre ellas. Cuando no existe un camino desde un nodo hacia su negación o viceversa, el nodo debería poder tener cualquier valor, porque, bueno, ¿no? Cuando hay un camino, hay un valor asignado de manera forzosa. O bien es falso o bien verdadero. Pero acá no importa. No importa qué valor obtenga X sub i. Por lo tanto, podemos usar el mismo criterio que en el caso anterior. Es decir, obtenemos el orden topológico del grafo condensado y simplemente asignamos el valor dependiendo quién aparezca antes. Y ojo, ahí hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, ¿no? Si es que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Que nos digan resuelve el sistema, pero intentando asignar la menor cantidad de valores a verdadero, ¿no? Por ejemplo, puede ser que nos den algo así. En ese caso particular, sí vamos a necesitar el tema de reachability, porque vamos a tener que verificar si es que hay un camino entre ese par de, entre ese par de nodos. Y ahí no estoy tan seguro cómo lo manejaríamos, es decir, podríamos en una primera instancia validar el tema de que estén en la misma componente, porque técnicamente es un grafo dirigido y acíclico, pero pueden ser varias componentes. Entonces, si están en la misma componente, puede ser que haya un camino entre ellas, como puede ser que no. Ahora, ¿cómo puede ser que no hay un camino entre ellas si están en la misma componente? Bueno, que uno vaya así y el otro vaya así. O sea, que acá está X sub i y acá está su negación. Están en la misma componente, pero no hay un camino entre ellos. Entonces, ahí hay que tener algo de cuidado. En ese caso, se van a tener que aplicar algunas cosas, creo. Creo que ahí sería... No estoy tan seguro de cómo se podría resolver esa parte. Igual es un buen tema para investigar. No recuerdo bien, porque sí se debería poder, aunque creo que en mayor complejidad. Pero por lo pronto, lo que estamos buscando es poder implementar una solución para un TUSAT. Todavía no le hemos agregado restricciones o algo por el estilo. Entonces, como ya tenemos contemplados todos los casos, porque puede ser que haya camino ida y vuelta, solo un camino o ningún camino, podemos resolver el problema en ODN más M. Es más, el algoritmo que les di de componentes fuertemente conexas, si no recuerdo mal, ya brinda un, un ordenamiento topológico al momento de generar las componentes fuertemente conexas. Si no recuerdo mal, creo que teóricamente se garantizaba que había un ordenamiento topológico como resultado. Así que yo creo que eso sería todo respecto a TUSAT, al menos como una pequeña introducción, ¿no? Para que sepan la existencia del tema, porque muchas veces viene un TUSAT y nadie sabe cómo resolverlo porque simplemente no saben que existe el problema. Entonces, ¿quedó clara la idea, la explicación?
¿Qué me dicen? ¿Quieren que repita algo o todavía están procesando algunas cosas? Ok. Bueno, esta creo que lo voy a dejar en cuando hay camino.
Muy bien. ¿Les parece si vemos una implementación rápida del TUSAT? Bueno, en este caso vamos a asumir que el sistema se nos da a priori. Hay que tomar en consideración también que hay algunas, ¿cómo decirlo? ¿Saben qué? Creo que voy a hacer un struct para para usarlo como solver, creo. Vamos a ponerlo solver. Además podríamos ponerle SAT solver. Y bueno, en un SAT solver necesitamos la cantidad de nodos, cantidad de aristas, grafo normal, grafo traspuesto, porque recordemos que vamos a necesitar las componentes fuertemente conexas. ¿Qué más necesitaríamos? Un vector que nos diga la componente a la cual pertenece cada uno de los nodos. En este caso, creo que solamente eso. Vamos a... ¿Qué cosa podríamos colocar? Void insert, bueno, sería como que add edge. Tenemos un void init. Bueno, vamos a hacerle un constructor mejor, ¿no? In m, n para que se asigne con m, y m para que se asigne con m. Com en placeback no es resize n. G.resize n vectorint. gt resize n vectorint también. Acá tenemos agregar una arista, que en realidad hay que recordar que esto significa u or v, por lo tanto tendríamos que asignar algo así como que g de neg, algo así, g de negación de u en placeback v y g de negación de v en placeback 1. Algo así podríamos ponerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la negación vamos a ver en un rato cómo la vamos a implementar, ¿ok? Y acá me estaba olvidando que las componentes en realidad es 2 por n, ¿no? Porque la cantidad de nodos es 2n, cada nodo y su respectiva negación. Después de esto, ¿qué tocaría? Bueno, el dfs1, que sería para... Y de hecho también necesitaríamos un bulbis. Resize 2 por n false. Ahora sí, un dfc1, que bueno, leemos acá. Decimos bis de u es igual a true. For in b en g de u. Si está visitado continuo, el algoritmo de ayer, ¿no? Simplemente el algoritmo de ayer. Y acá sería un order. Vamos a colocar el vector order acá. El order sí, así nomás. Luego un void de fs2. Decimos bis de u es igual a true. For in b en g de u. Y bueno, acá ya no es g, sino es el grafo traspuesto. Y bis de b continuo. De fs2 de v. Y acá component en placeback 1. Y también necesitaríamos el vector it component. Luego de esto sería void get sccc, algo así, y nos vamos de menor nodo a mayor nodo y decimos, bueno, si está visitado, mandamos un continue, si no, un dfc1 desde ahí, un reversal order, un fill this.begin this.end de false, luego for in u en order, si está visitado u continue,
component.clear. Y acá vamos a poner component ID, ¿no? Que lo vamos a inicializar en 0. Entonces mandamos un dfs2 desde U y para cada uno de estos nodos, para cada uno de los sin X en component, vamos a decir que el com de X es igual a component ID. Y después de esto, el component ID le aumentamos 1. Y acá, bueno, acá vamos a decir vectorInt, vamos a llamarle solve. Luego de haber hecho todo lo de arriba, o sea, agregar las aristas correspondientes y el tema de las negaciones, vamos a decir algo como, ¿qué deberíamos tener? Bueno, un vectorInt, que sería respuesta de tamaño n, y primero obtenemos las SSCs, y bueno, ahí ya es un tema de... Es un tema de que simplemente obtenemos las SSCs y luego verificamos, ¿no? El component ID. Recuerden lo que les dije, que el component ID, o sea, la forma en la que obtenemos las SSCs, justo coinciden con el ordenamiento topológico, aunque lo que no recuerdo bien es si es el ordenamiento topológico normal o si es el revertido. Ya sobre la práctica vamos a verlo. Entonces decimos si comp de i es igual a comp de la negación de i, algo así. Return vector int, porque eso quiere decir que no hay respuesta. Si no hay respuesta, vemos un vector vacío. En caso contrario, tendremos que decir if com de i es menor que com de negación de i. En este caso, diríamos que el res de i es igual a ¿qué cosa? Cuando tenemos x sub i, entonces negación de x sub i, eso es negación de x sub i o negación de x sub i. Eso quiere decir que la respuesta ahí es negativa, sea es falso. Y en caso contrario, la respuesta tiene que ser 1, ¿no? Luego vemos res al final. Acá hay algo que nos falta considerar y es el hecho de que necesitamos el nec y también el pos. O sea, el pos es lo normal, el normal, ¿no? O sea, algo así. Es la variable original. El nec es la negación de esta variable. Y pueden ver que el pos y el nec son como que es indistinto el hecho de que la variable que se le dé como argumento sea una negación o sea una variable normal, ¿no? Entonces acá sería if pos de i. Pos de i. Ahora sí. Ahora esto me da un poco más de sentido, ¿no? Y... ¿qué más? Vamos a asumir que nuestras variables están indexadas en 0, ¿no? Node 0 indexed. Vamos a poner assumes that nodes are 0 indexed. Ok. ¿Y esto por qué? Porque de esta manera nosotros podríamos decir que el pos es igual a 2x y el nec es igual a 2x más 1. O bueno, en realidad esto así como está no lo es. Vamos a ver en un rato cómo es que lo vamos a manejar. Pero lo que vamos a considerar acá es que x sub i es igual a 2i. Y la negación de x sub i es igual a 2i más 1. ¿Y esto por qué? Porque 2i y 2i más 1, como 2i es un número par, la única diferencia entre estos dos valores está en el primer bit. O sea, en el bit de orden 0. Entonces uno puede pasar de la variable original a la variable negada y viceversa haciendo XOR con 1. Porque si a 2i le hace XOR con 1, como la variable, como el 2i tiene 0 en el primer orden, o sea, esto es algo como un bla 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 0, le haces un XOR con 1 y te va a salir bla 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 con 1, que es igual a 2i más 1. En este caso el 2i más 1 es un bla 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 1, XOR 1 es igual a bla 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 0, lo cual es 2i. Y esta es una forma muy, muy usada cuando se tiene variables duplicadas para pasar de una a la otra simplemente haciendo XOR 1. De esta forma, acá ya no hay nada.
la negación de una variable cual sea es u XOR 1, v XOR 1, y el valor original es el mismo, ¿no? El mismo v, así. De esta forma, tenemos acá que el val es 2 por i. Entonces, si val es igual a val XOR 1, y acá diríamos si val es menor que val XOR 1, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir algo como que, bueno, vamos a leer los nodos. Vamos a leer las variables, bueno, las disyunciones, ¿no? En realidad. Y una vez que ya tenemos el n y el m, podemos inicializar el SAT solver con nm. Y acá vamos a leer u y v, que son los dos valores de nuestras de nuestros lados, de nuestra disyunción. Acá vamos a ver si u es menor que 0, porque acá vamos a considerar, leemos las variables, bueno, leemos los nodos OneIndex. De esta manera, lo que vamos a considerar es que x sub i es igual a i, y su negación va a ser menos i. Así podemos leerlo todo como entero. ¿Ok? Entonces, si u es menor que 0, entonces el valor original de u es 2 por u más 1, porque es la negación. En caso contrario, simplemente le desplazamos un bit, ¿no? O sea, lo multiplicamos por 2. Lo mismo con el b. Así. Entonces, en nuestro solver, le agregamos la arista u, b. Bueno, le agregamos la disyunción, ¿no? Es u or b. Ahí está. Ahora, si nosotros le damos a solve, res es igual a solver.solve. Si res está vacío, imprimimos there is no solution. Y vamos a return 0. Si no, decimos one possible solution is. Y simplemente imprimimos los valores asociados a cada una de las variables. Entonces, si regreso al ejemplo que puse en la pizarra, este de acá, teníamos 1, 2. Bueno, en realidad son 3 nodos y 3 disyunciones. La primera es 1, 2. La segunda es 2, 3. Y la última es negación de 1, negación de 3. O sea, menos 1 y menos 3. Voy a copiar el código, solo por si acaso. Bueno, vamos a ver si compila. O bueno, sí compiló. Error en tiempo de ejecución. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Ok. Bueno, acá me faltó considerar algo. Y es que se le tiene que restar 1, ¿no? Porque estamos indexándolo en 0. Ahora sí. Una posible solución es verdadero, verdadero, falso. ¿Y qué habíamos dicho? Justamente coincide con la respuesta que habíamos dado, ¿no? Verdadero, verdadero, falso para la variable 1, 2 y 3. Así que podemos ver que la idea técnicamente está funcionando. El tema de las negaciones y todo eso va a depender del problema, ¿no? En este caso solo estoy poniendo una descripción y una forma en la que podrían llegar los datos, ¿no? El tema del solver es bastante útil en el sentido de que supongan, ¿no? que quieren resolver un problema de TUSAD y no recuerdan la idea, simplemente copian esto
copian esto y lo pegan y lo usan. No hay ningún problema, ¿no? Saben qué es lo que hace cada función y, y en realidad la que les va a interesar más que todo va a ser el solve y la de adech, porque las demás son la misma para todos, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo, este es medio, acá nos ha faltado algo. O sea, esto está mal. Sí, esto está mal. Porque acá falta las aristas en el grafo traspuesto. Ahora sí, eso es lo que faltaba. Y bueno, de manera muy curiosa dio la respuesta correcta a pesar de ello, ¿no? Ok, ahí está dando la respuesta igual. Entonces, ahí les voy a enviar la implementación. ¿Dónde está esto? Acá está el chat. Y bueno, ¿no? Lo que les recomendaría es ver el código detenidamente, intentar compararlo con la idea, recordar qué es lo que significa cada punto y listo. Si necesitan leer teoría aparte, bueno, la leen y no pasa nada. En el CP Algorithms hay un apartado de TUSAT en la parte de grafos. Esto es en Connected Components, no era en misceláneos. Sí, en misceláneos está. Y les he pasado también en el chat de WhatsApp. Es técnicamente la idea, ¿no? Entonces, ¿hasta acá queda claro? ¿O todavía están procesando? No sé. Cuéntenme.
Muy bien. Eh, Vamos a ver un problema de los que están en el conte. Vamos a ver el problema G. Es un problema, a mi parecer, que es bastante sencillo, no es tan complicado. Así que veamos. Dice, bueno, los dominos son muy divertidos, a los niños les gusta colocar, ¿no? las fichas una delante de otra en líneas largas. Cuando un dominó cae, choca con el siguiente, el otro choca con el siguiente a él y así consecutivamente hasta que se acaba toda la línea. Dice, sin embargo, a veces un dominó falla en intentar derribar el siguiente. En ese caso debemos derribar justamente ese a mano, ¿no? El que faltó que se caiga. Y nos dice que debemos determinar, dada la configuración de las fichas de dominó, la menor cantidad de dominós que deben ser justamente derribados a mano para que todos los demás caigan. Y bueno, de entrada técnicamente nos dice que vamos a tener eh, n dominós y m configuraciones. Y las configuraciones nos van a dar dos enteros x y que dicen que si el dominó x se cae, bueno, es derribado, causa que el y también caiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 2 1 2 2 3 es técnicamente una línea. Si derribas el nodo que llega el dominó 1, cae en el 2 y en consecuencia cae el 3 también. Acá yo les quiero dar unos minutos para que analicen cómo podríamos intentar ver algún tipo de solución para este problema. Quiero que en este problema me ayuden ustedes porque siento que va a ser bastante útil.
Hacer las componentes conexas donde las aristas dirigidas son X a Y. ¿Ya? O sea, asumo que te refieres a las componentes fuertemente conexas. ¿Qué significa que un conjunto de dominos pertenezcan a la misma componente fuertemente conexa? Esa sería una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no?
Para los que no recuerdan, la pregunta ahorita es, ¿qué significa que dos dominós pertenezcan a la misma componente fuertemente conexa si las aristas son justamente X dirigido a Y, de manera que si X cae, entonces Y también cae? En todo caso, ¿qué implicaría? Componentes conectadas del DFS. No exactamente. Es decir, primero debemos sacar las componentes fuertemente conexas, porque si un conjunto, o sea, tener una componente fuertemente conexa bajo esta descripción, ¿qué significa? Que si tú botas uno, el resto también cae, porque hay un camino entre cada par de nodos, ida y vuelta. Pero, ¿qué pasa si tenemos múltiples componentes fuertemente conexas? Es decir, si tenemos algo así, ¿no? Si tenemos una componente fuertemente conexa acá, que apunta a esta de acá, otra que también apunta a esa, y también apunta a una siguiente, esta apunta a esta a lo mejor apunta a una más, esta apunta a otra más, y esta apunta a otra más. Algo así. La respuesta de este grafo condensado, porque bueno, vamos a pensar ahora en el grafo condensado y no en el grafo original, ¿cuánto sería? Esa es la pregunta ahorita. Para este ejemplo en particular, ¿cuántos dominós me basta derribar para que el resto también se derriben? El resto de la componente, no para que todos necesariamente. Dos nodos, ¿no? Y esos dos nodos, ¿de qué componentes fuertemente conexas tendrían que ser? ¿De qué componente tendrían que ser derribados esos dos nodos? Los dos de la izquierda, ¿no? ¿Y qué características
cumplen esos dos de la izquierda, que no cumplan las demás componentes fuertemente conexas. Su grado de entrada es 0. Efectivamente, aquellos que tengan grado de entrada 0 significa que nadie ocasiona que ellos terminen siendo derribados. Aquellos que tengan grado de entrada positivo, existe alguno que obliga a que ellos caigan. Así que nuestra respuesta técnicamente va a ser la cantidad de nodos con grado de entrada 0 en el grafo condensado. Y eso es lo único que teníamos que calcular. Entonces, respuesta. Y listo. No era tan complicado como parecía, ¿no? Como aparentaba. Entonces, ¿todos han captado la idea de este problema? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen los demás? Entonces, ¿qué les parece si implementamos rápidamente esta idea? Yo creo que personalmente me gustaría eh, simplemente copiar el código de componentes fuertemente conexos para hacerlo un poco más fluido. Así que voy a buscarlo. Déjenme ver dónde está. Strongly Connected Components. Acá está el problema F, ¿no? Ah, pero este está así, ¿no? Este está con... Está bonito. Así que voy a agarrarme el que envié. Y les dije, así es como yo lo programaría en un contest. Ahora sí, vamos a copiarlo y tenerlo acá. Bueno, este problema es por casos de prueba, a lo mucho 50 casos de prueba, y bueno, la cantidad de nodos y aristas no excede 10 a la 5. Así que vamos a ver, bueno, leeríamos la cantidad de casos. Tenemos algo así. Cantidad de nodos, cantidad de aristas, y leemos las aristas. Todo en orden, todo bastante bien, y podemos imprimir justamente el sol. Y hay que recordar el limpiar, ¿no? Cuando hay múltiples casos hay que recordar que se tienen que limpiar algunas variables.
Y yo personalmente recomiendo hacer el clear solamente si no estamos en el último caso, ¿no? Porque así se mantiene cierta invariante al momento de llegar, ¿no? Es como decir, bueno, cuando llego, todo está limpio. Así que cuando salgo, lo tengo que dejar limpio. Si es que sé que hay una siguiente iteración, ¿no? Entonces, bueno, acá es 10 a las 5, el bulb se mantiene, el order se mantiene, el component se mantiene. De hecho, no, el component no se mantiene. ¿O sí? No, sí se mantiene también. Eh, el GD2N también. Lo único sí que vamos a plantear acá es asignarle el número de componente a cada nodo, que es lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Bueno, como esto de acá lo tienen se los he llegado a enviar en el primer código, no lo voy a... Sí lo puse en el primer código, ¿no? Sí. No lo voy a borrar para este problema. Y acá, ¿qué es lo que me va a interesar? Bueno, para cada nodo en la componente voy a asignarle de número de componente el res.size, ¿no? Porque luego de esto recién el res.size va a aumentar. Después de eso, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa saber aquellos nodos con grado igual a 0. Pero, técnicamente, hay que considerar que si tu grado es 0, ninguna arista le va a entrar. Si tu grado es positivo, al menos una arista va a entrar. No importa si las aristas se repiten, porque puede darse el caso de que tengamos una componente fuertemente conexa, que tengan 3 nodos acá, acá por ejemplo hayan 2 nodos, y que justamente haya múltiples aristas de uno a otro. Y esto en el grafo condensado por lo general se asume como una sola, pero en realidad depende mucho del problema. En este caso, con que haya una, ya sé que no es una parte de la respuesta, así que no importa mucho. Por lo tanto, vamos a poner esto como booleano. Entonces, bueno, le asignamos las componentes, todo eso, bla, bla, bla. Y vamos a iterar sobre cada uno de los nodos. De hecho, se supone que me los están dando indexados en 1. Voy a indexarlos en 0, porque así es el código. No quiero estar cambiando muchas cosas. Y después de esto, lo que voy a hacer es para cada nodo en el grafo 0, porque es el original, vamos a decir, si las componentes son diferentes, porque obviamente las aristas de un nodo hacia otro nodo que sean la misma componente fuertemente conexa no son contadas no son tomadas en cuenta. No, acá es más bien si son iguales, continuo. En caso contrario, vamos a decir que el comdb, su in, se vuelve true. De esta manera mi respuesta es la cantidad de nodos cuyo in es igual a 3.size, es igual a false, ¿no? Es igual a negación de in. Y devuelvo res. Aunque bueno, este res no es. Vamos a ponerle cnt. Ahí está. Eso lo veremos un int. Yo creo que con esto debería estar bastante bien. El order, bueno, acá el order lo tengo que limpiar antes de todo. El component también lo debería limpiar antes que todo. Y el grafo sí lo voy a limpiar en el clear. G0i punto clear, gd1i.clear. Ahora, ¿por qué hago la iteración hasta n cuando... Ah, no, en este caso sí, ¿no? En este caso sí, porque la cantidad de componentes fuertemente conexas está limitada por n, que es la cantidad de nodos. Así que técnicamente acá hay que tener cuidado porque acá sí estamos considerando el in, ¿no? Pero en caso contrario no. De hecho, el in de i también deberíamos asignarlo false para todos. Porque el in tenemos que recuperarlo. El bis, ¿hacemos algún MC de bis? No, así que acá el bis también debe ser asignado false. Estamos reseteando el bis, el in, el com se machaca, así que no importa. El order también lo estamos limpiando antes, el componente también, y esto también. Esto debería bastar. Vamos a ver los casos de prueba. Vamos a ver el primero. Si funciona. Para empezar, si compila, ¿no? No hemos verificado que compila. Bueno, yo soy más rápido que el ide1, así que copié el código antes de que me lo borrara.
Error de compilación, GD0U no ha sido declarado efectivamente porque acá es GD0I. Y da como respuesta 1. Vamos a ver. Consideremos también el caso de que si todos los nodos, o bueno, todos los dominos forman una componente fuertemente conexa sola, también es trivialmente la respuesta 1, ¿no? Porque si hay un solo nodo, bueno, su grado de entrada va a ser 0 obligatoriamente. Porque recordemos que no hay aristas, o sea, las aristas de una componente fuertemente conexa hacia sí misma no se toma en cuenta. Acá está, 638 milisegundos, complejidad lineal. Entonces les envío el código. Ahí está. Y listo. Eso es el problema dominos. Vamos a analizar rápidamente el problema H, que es un problema muy interesante a mi parecer. Y siento que vale mucho la pena este tipo de problemas porque nos ayuda, nos ayuda a darnos cuenta de que no muchas veces un tema que a lo mejor uno podría decir no, que va a ser ese tema, resulta siendo, resulta siendo el tema. Strictly Positive Matrix. ¿Qué nos dice este problema? Nos dice que vamos a tener una matriz A de dimensión n por n. Entonces nos dice que, bueno, sean las filas del 1 al n de arriba para abajo y las columnas del 1 al n de izquierda a derecha. Vamos a representar A sub ij, bueno, vamos a usar A sub ij para representar el valor en la yésima fila y j décima columna. Dice la matriz A, sigue las siguientes condiciones. Para cada par de números i, j, la desigualdad se cumple, ¿no? O sea, todos los enteros son no negativos. Y además que la suma de los elementos en la diagonal es positiva. Acá nos dice que la matriz B es estrictamente positiva si para cada par de números i, j se considera que los valores son positivos. O sea, todos los elementos de la matriz son positivos. Acá nos dice que nuestra tarea es determinar si existe algún entero k mayor o igual que 1, de manera que a elevado a la k es estrictamente positiva. Entonces, acá tenemos un ejemplo, que es la matriz identidad de dimensiones 2×2, la cual cualquier potencia de la matriz identidad es justamente la matriz identidad. Por lo tanto, estos ceros no van a desaparecer nunca. Y en este caso, el segundo ejemplo, todos los elementos ya son positivos, así que si tomamos k igual a 1, la respuesta sí existe. Por lo tanto, acá deberíamos imprimir yes. Entonces, acá hay una, ¿cómo decirlo? Acá hay un tema, ¿no? Que la suma de los elementos en la diagonal es positiva. Eso es algo técnicamente importante, hasta cierto punto. Pero el tema acá es, ¿cómo podríamos determinar si existe una potencia de la matriz que sea positiva? Es una primera pregunta. Porque, bueno, el k puede ser cualquier valor, ¿no? ¿Qué pasa si es un valor muy grande? Y recordemos que multiplicar dos matrices es n al cubo, y n es 2000. No podríamos multiplicar las matrices si quisiéramos. Así que nos olvidamos de la idea de que, bueno, si el k tiende a infinito, entonces podemos probar un k demasiado grande y hacer una exponenciación rápida del logaritmo de k por n al cubo, pero bueno, el n es 2000, no se puede n al cubo, y mucho menos por logaritmo. Entonces, les voy a dar unos minutos para que analicen el problema.
un ratito y a ver qué puede pasar.
Muy bien. ¿Qué ideas podríamos sacar si nos preguntan, define si se puede tomar una potencia de una matriz de manera que todos los elementos resultantes sean positivos? Esto ciertamente es raro, ¿no? Porque técnicamente necesitaríamos algo, ¿cómo decirlo? Ya mencioné hace un rato que, bueno, si probamos el k que tiende al infinito, intentamos calcular, no da en tiempo. Sin embargo, vamos a modelar este problema como un grafo. ¿En qué sentido? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a definir nuestra matriz de adyacencia M. Bueno, voy a cambiar de color. M de la siguiente manera. 0 si A sub ij es igual a 0 y 1 si A sub ij es positivo. Entonces, sobre este M, técnicamente, si lo elevamos a la K, podríamos decir que es casi equivalente a elevar a la K. ¿Por qué? Porque, bueno, A técnicamente puede tener acá un valor superior, pero con que tenga un 1 ya me basta para saber que es positivo. Así que el tener m elevado a la k es más o menos parecido a tener a elevado a la k, en términos de qué entradas van a ser 0 y qué entradas van a ser positivas. Pero yo les había mencionado el significado de elevar la matriz de adyacencia a una potencia. ¿Qué significa m elevado a la k en la celda i, j? ¿Alguien recuerda? Cantidad de caminos de longitud k, ciertamente. ¿Y por qué es importante la cantidad de caminos de longitud k para nuestras intenciones? Porque técnicamente vamos a querer definir si es que existe algún k tal que hay un camino, al menos un camino de longitud k entre cada par de nodos, en el orden, en la dirección que corresponda, o sea, ida y vuelta. Y tal vez pueden decirme, bueno, tener esta matriz de adyacencia así como la tenemos, tener algún K no me va a garantizar en absoluto algo, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? Que yo puedo tener en una de las matrices un camino de longitud K, desde el nodo I hasta el nodo J, pero eso no me garantiza que exista un camino de longitud K más 1, necesariamente. Eso no me garantiza en absoluto. De hecho, podría no existir. Tranquilamente podría no existir. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en consideración es que nos dice que la sumatoria de la diagonal es positiva. ¿Esto qué implica? Que existe al menos un k, o bueno, un x, tal que hay una arista de x a sí mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo tengo un nodo i que tiene un camino hacia un nodo j que pase por el nodo x, entonces yo puedo repetir este nodo x cuantas veces necesite para poder completar los k pasos.
que corresponden, ¿no? Porque si yo no tuviera ese nodo, no puedo garantizar que de acá en adelante tengo todas esas longitudes, porque no puedo repetir obligatoriamente. En cambio, si sí lo tengo, puedo repetir, repetir, repetir hasta cansarme y luego recién completar. Entonces, ¿qué pasa? Que surge la necesidad de que todos los nodos tengan un camino de ida hacia X y también un camino de vuelta. Porque si todos los nodos tienen un camino de ida hacia X, bueno, todos llegan a X. Pero si también tienen un camino de vuelta, entonces todos pueden regresar también de X. Eso significa que X tendría que ser el punto de conexión para poder tener caminos que se puedan extender. Porque podríamos decir, ah, bueno, el camino más largo es de longitud m. Y los demás son de longitud n menor que m, un x menor que m y lo que sea, ¿no? O bueno, digamos y porque x ya se ha tomado. Entonces, con este nodo x lo repetimos hasta que hasta que lleguemos a m, ¿no? De longitud. Por lo tanto, necesitamos que todos los nodos tengan un camino hacia x y x tenga un camino hacia todos los nodos. Pero ¿esto qué es? ¿A qué es equivalente? Vamos a ponerlo en palabras. Es para todo u en v existe u a x y además existe x a u. ¿Y esto de acá qué significa? Bueno, esto es equivalente a que m tenga una sola componente fuertemente conexa. Les voy a dar un ratito para que bueno, tienen que autoconvencerse de que eso es así, porque no lo vamos a demostrar. Pero intuitivamente uno lo puede notar, ¿no? Porque si tienes camino hacia un mismo punto, todos, ida y vuelta, puedes llegar desde un nodo a cualquier otro. Entonces, basta con calcular la cantidad de SSCs del grafo que está inducido por la matriz de adyacencia y listo. Entonces la complejidad se vuelve O de n cuadrado, porque n es la cantidad de nodos, pero la cantidad de aristas puede ser n cuadrado, ¿no? Y con eso resolvemos el problema. ¿Queda clara la idea del problema? ¿Están procesando o cómo? Cuéntenme. Ok.
Muy bien. Eh, bueno, en términos de la implementación, me van a tener que disculpar, pero me voy a poner en modo Art Attack. Así que el código ya está listo. Acabo de editar el código anterior, que bueno, técnicamente lo que hago es leer la matriz. Obviamente, si el elemento en la entrada es positivo, agrego la arista de IAJ en el grafo normal y en el traspuesto de JI. Y en el solve acá omitimos algunas cosas, como por ejemplo el tema del component, porque no nos importan qué nodos pertenecen a cuáles componentes, solo nos importa la cantidad de componentes fuertemente conexas. Así que nos basta un contador y al final devolvemos si la cantidad de componentes fuertemente conexos es igual a 1, ¿no? Entonces, con este código, que técnicamente implementa la idea que hemos dado, deberíamos poder obtener un accepted, ¿no? Vamos a ver. Y de ahí pasamos lista. Y listo. Ahí está el accepted, está en 800 milisegundos. Creo que el tiempo límite era... Ah, no, es un segundo. Ah, regular. Se puede sacar menos tiempo, ¿no? Porque, o sea, si usamos las listas de adyacencia, a lo mejor ya es más rápido porque estamos declarando un vector de... o sea, una lista de adyacencia cuando el grafo tranquilamente puede ser completo. Problem age, strictly. Ahí se los acabo de enviar. Y vamos a pasar lista. A ver, el día de hoy, Diego Alejandro Pulido Bonilla, Amir Fernando Puente Cosme, Santiago Castro Sierra, Aldo José Félix Maigua, Gabriel Campelo Formiga, Vladimir César Palacios Pérez, Cristian Eduardo Santamaría López, Alex Fabián Traves Vaca, Tony Enrique Estuguamán Dávila, Carlos Walter Corrales Yucra, Hans Ibarra Quispe, Víctor Alejandro García Vargas, Ana Sofía Castellanos Mosquera, Daniel Felipe Díaz Moreno, Julio Enrique Yauri Tucayasi, Gabriel Gerardo Yarleque Ramos, Jorge Guillermo Olarte Quispe, Omar Miguel Mamani Zucari, Samuel Felipe Chambi Tusaca, José Manuel Rabichagua Marín, Juan Josué Terán Rebasa, Jack Jeffrey Cruz Mamani, Sebastián Joshua Quispe Condori, Carlos Fernando Díaz Vargas, José Guillermo Albarrán Aguilar, Daniel Eugenio Santos Silva, David Valleza Ayala, José Emilio Atauchi Mamani, Angelo Yosimar Aguirre Torpoco, Iam Anthony Marcelo Álvarez Orellana, Mackenzie Yaceli Márquez Ríos, Diego Manuel Granados Retana, Daniel Granados Retana,
Yelosca Isabel Chávez Paredes, Justino Ferro Álvarez, y listo. Voy a detener la grabación.